ya estamos todos y todas. Bueno, bienvenidos al área de la ciencia. Me da mucha rabia el día de que se ha levantado hoy, porque además hoy era uno de los días a nivel personal más especiales por la programación, porque bueno, va a estar muy bien, ya lo veréis, pero bueno, estamos en casa, ¿vale? Como en casa, sentiros como si... que lo que tenemos es muy muy bueno. Me voy a ahorrar el mensaje corporativo porque total, como está, os lo tengo que decir, Manu. Bueno, esto lo organiza el IAA, la EZ, el CSIC, lo paga FECIT, ¿vale? Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ya está. Bueno, me hacía muchísima, de verdad, ilusión a nivel personal desde hace ya mucho tiempo traerme a Anabel, porque la llevo siguiendo en redes cuando Twitter no era lo que se ha convertido, y me encantaba siempre, pues sobre todo por la capacidad que tenía de algo tan aparentemente complejo como la estadística, explicarlo de una manera fantástica. Anabel Forte, más conocida como Vallesiana, es licenciada en Matemáticas y en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de Valencia y doctora por la misma universidad. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Valencia en el Departamento de Estadística e I.O. Investigación operativa. Me encanta. Donde combina docencia e investigación en estadística y divulgación. Mucha y muy buena, de verdad. Como ya he dicho, yo la descubrí en redes como Vallesiana y tiene una increíble capacidad para mostrarnos la importancia de la estadística en nuestro día a día. Y bueno, de las muchas cosas que ha hecho y hace, me gustaría destacar muchísimo este libro, Cómo sobrevivir a la incertidumbre, de la editorial Nextdoor, que ya desgraciadamente no se puede conseguir porque es una editorial maravillosa que siempre hemos traído todos los años aquí, de libros de divulgación científica buenísima, pero ya ha cerrado y creo que este libro ya está completamente... Sí. Intentaremos buscar cómo reeditarlo. Y está fenomenal. Bueno, pues os pido un fuerte redoblado, como si fuéramos aquí 45.000 personas, para Anabel Forte. Gracias por suplir la incertidumbre de no saber si va a venir gente o no. Nada, muchísimas gracias a Emilio, a Manuel, a Telia por invitarme a esta área de ciencia para contaros un poco de lo que hago en mi día a día. Os voy a presentar bastantes ejemplos de cosas que hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Tenía por aquí una pequeña diapositiva de presentación. Aquello me lo ahorro, si alguien quiere apuntarse para contactarme en algún momento, pues ahí está. Pero bueno, como decía Emilio, pues he hecho mucha divulgación. En particular pertenezco al grupo de divulgación Escenio. Estoy en la Universidad de Valencia y ese último árbol que aparece ahí es el árbol de mi grupo de investigación, Valencia Bayesian Research Group. Si juntamos un poco y atamos cabos, lo de Ana Valles o Vallesana, ahí aparece el Bayesian. Es una manera de hacer estadística, es una forma de interpretar los datos y la incertidumbre que se conoce como bayesiana, ¿no? Y ahí un poco todo el juego de palabras. Y bueno, hablando un poco de datos, solemos decir, estamos bastante acostumbrados a escuchar eso de que vivimos en la sociedad de la información. Y bueno, yo lo he puesto aquí entre interrogantes, porque cuando hablamos de sociedad de la información, quizá de lo que estamos hablando más bien es de la sociedad de los datos, ¿no? Datos, hay una barbaridad en todas partes. A mí me gusta mucho cuando, pese a que está la dicotomía esta de ciencias o de letras, es mentira, yo me considero de las dos cosas, y una de las cosas que me encanta siempre para entender qué significa algo es buscar su origen. Y en este caso, dato, viene la palabra datum del latín y significa lo que se da. A mí me gusta mucho cuando llego a un centro escolar, a un instituto o a un cole y les pregunto a los chiquillos y a las chiquillas qué son datos, lo primero que les digo es, dame un dato. ¿Me darías un dato sobre ti? ¿Que no? ¿Que tengo 71 años? Perfecto. Claro, entonces yo ya sé qué edad tiene, ya puedo adivinar pues en qué año en que naciste, las cosas que pasaron, un poco con... ¿no? Hay cosas que ya puedo saber. Tengo información. Y es cierto, cuando me dan un dato, tengo información. Pero la siguiente fase es, ¿y si ahora nos vamos a la feria y le preguntamos a todo el mundo que hay en la feria la edad que tiene? ¿Tengo información?
En realidad, cuando la tenga toda recopilada ahí en una hoja, bueno, si me voy con mi libreta y me pongo a apuntar, poco voy a hacer. Si tengo un Excel ya un poco ordenadito, bueno, Excel mal, pero bueno, ya puedo hacer alguna cosa. Sobre todo lo que puedo hacer es empezar a sacar información, pero la tengo que sacar. Podría hacer cosas como la media de la edad de la gente que viene a la feria, o podría hacer cosas como la moda, o sea, los valores que más se repiten, ¿no? O sea, podría ir haciendo eso que llamamos estadística, que es esa parte que nos permite realmente dar el salto entre lo que son datos y lo que es información. Y eso es realmente a lo que nos dedicamos. Y sobre todo, cuando hablamos de dar ese salto, de lo que estamos hablando es de entender, podríamos decir, la variabilidad. Hemos hablado de las edades, pues podemos decir que queremos entender qué variabilidad hay entre las distintas edades que vamos a encontrar en la feria. Pero en realidad de lo que estaríamos hablando, y como a mí me gusta contarlo, y así es como se llama el libro, de lo que estamos hablando es de entender la incertidumbre. Porque cuando hablamos de variabilidad, en el fondo no dejamos de hablar de que las cosas son inciertas y que no tenemos seguridad sobre el valor que tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y yo quería contaros, como os decía antes, algunos ejemplos de cosas en las que este salto de los datos a la información es realmente importante. Y empezamos por algo que nos preocupa a todos y a todas mucho, que es la salud. Y cuando hablamos de salud, podemos hablar de salud en muchas etapas de nuestra vida, pero claro, salud ya empieza a preocuparnos, bueno, quizás no nos preocupa a nosotros, quizás les preocupa a nuestras madres y a nuestros padres, pero empieza a preocuparnos desde antes de nacer. De hecho, una de las primeras cosas que hacen hoy en día cuando nos hacen una ecografía es medir. Y cuando estamos midiendo tenemos datos y esos datos se comparan con datos recogidos a lo largo de años y años, en los que lo que estamos midiendo ahí es qué relación hay, por ejemplo, entre la medida cráneo-nalga del bebé con si va a tener una enfermedad de tipo metabólico, si va a tener algún tipo de malformación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ya ahí estamos haciendo ese salto entre los datos y la información. Por supuesto, esto continúa. ¿Quién de los que hay aquí no ha pasado alguna vez, o bien porque ha tenido hijos y lo ha sufrido, o bien porque ha sido pequeño y ha tenido algo de sobrepeso o una altura menos de lo que se suponía, y esos temidos percentiles nos llevan a todos por la calle de la amargura? Y un percentil no deja de ser una medición de, bueno, en qué escala estamos dentro de las personas sanas, pero siempre estamos hablando de niños y niñas sanas. De nuevo, se vuelve a hacer el mismo recorrido, una recogida muy amplia de datos de niños y niñas sanas, en este caso es una imagen de niñas, pero podría ser de niños también, y una vez tenemos esos datos recogidos, pues vemos por dónde se sitúa cada uno, ¿no? Y cuando tenemos un niño o una niña nueva, el nuestro, pues vemos dónde está. Mira, que está en el 15%, no pasa nada. Si mientras siga en el 15%, pues oye, será bajito, pues será bajito, pero ya está. Ahora, si he pegado un salto grande y cosas así, igual ya hay que preocuparse. Pero si no, tranquilidad. Esto ha avanzado mucho y es verdad que estos son dos ejemplos muy sencillos de cómo se comporta, de las primeras cosas que nos enfrentamos en datos, pero hoy en día hay cosas muchísimo más sofisticadas y como yo sé que estáis cansados y cansadas de escuchar esto de la inteligencia artificial, pues he dicho, me voy a traer un ejemplo de salud donde haya inteligencia artificial, que no deja de ser estadística, no os engañéis, porque lo que se hace es analizar datos, lo que pasa es que a mansalva, pero datos. Y lo que os traigo en concreto es la bomba de insulina. Se habla mucho de inteligencia artificial y de datos en el diagnóstico, en la imagen médica, en un montón de áreas, pero a mí es que este invento me parece maravilloso porque simplifica mucho la vida de las personas que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, ¿no? Que es quienes son candidatos o candidatas a llevar este tipo de bombas de insulina.
¿Qué es lo que tiene de maravilloso esto para mí? Me contaba Adrián Villalba, que es un investigador que estará también este fin de semana en Desgranando Ciencia, podéis verlo, que se dedica a investigar sobre la diabetes. Y él lleva una de estas bombas de insulina y entonces él me contaba que cuando sale a correr, por ejemplo, me ha sonado la alarma, no he terminado ya, ¿no? La incertidumbre. Bueno, que cuando él sale a correr, por ejemplo, como sale siempre a las mismas horas, el análisis de datos que hace la bomba de insulina sabe que él va a salir a correr a esas horas y reduce enchufar la insulina para que no tenga una bajada muy grande. O al contrario, cuando sabe que va a comer, porque normalmente come siempre a las mismas horas, ha detectado ese patrón, ha analizado sus datos de manera que sabe que a esa hora debe inyectar insulina. Y a mí me parece eso, un acto maravilloso con el que los datos informan a la máquina. Ahora, siempre tiene sus fallos, porque evidentemente si me voy de fin de semana y no como o no salgo a correr o tal, pues a lo mejor cambia un poco el patrón. Pero mientras los patrones se mantienen, esa máquina permite simplificar mucho la vida. Pasamos a otro ámbito que también nos preocupa mucho. Alguien me ha acusado de traer la Dana de Valencia. No me la he traído. Ojalá no llegue aquí como llegó allí. Pero es verdad que el medio ambiente está cambiando mucho y nos preocupa. Nos preocupa esa manera en que está cambiando. Pero el medio ambiente son muchas cosas, no solo el clima. Y una de las cosas que, por ejemplo, no prestamos tanta atención, pero también es muy importante, es la contaminación acústica. Nuestras ciudades están llenas de ruido que nos impide dormir bien, que nos genera ansiedad, que nos genera trastornos de los que no somos conscientes. En este estudio que hicimos hace unos años en nuestro grupo de investigación, lo que veíamos era cómo se comportaba el sonido en determinadas calles de la ciudad de Valencia. Y una de las cosas que nos gusta mucho en el equipo es trabajar datos de tipo espacial. ¿Esto qué significa? Pues que dos localizaciones o dos datos que tomamos que están más cerca, parece lógico que se vayan a parecer más que dos datos que están más lejos. Entonces, cuando estamos pensando en el sonido, evidentemente en dos lugares que están próximos habrá un sonido más parecido que dos lugares que están lejanos. Pero claro, ¿cómo medimos la distancia? Porque aquí el problema es que, bueno, nosotros estamos cerca, pero si yo de repente plantase un muro entre nosotros, el sonido no nos llegaría igual a uno y a otro. Entonces se hizo una medición distinta de la distancia para que cuando hablásemos de situaciones cercanas, fueran cercanas teniendo en cuenta los obstáculos que nos encontramos en la ciudad. Y esto sirve para analizar el ruido, pero también sirve, por ejemplo, para estudiar qué tipo de barreras se pueden poner en el campo para evitar que las plagas se desplacen o que las enfermedades se desplacen en el campo. Ya empieza a llover. Aquí estáis a salvo. Bueno, además de ese tipo de análisis, otras de las cosas que estudiamos mucho en el grupo son la distribución de las especies marinas en este caso. Lo hacemos en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía y lo que se trata de ver ahí es qué especies hay en determinadas zonas para saber qué pescar. Y os traigo dos ejemplos que a mí me parecen muy chulos. El primero, no sé si reconocéis el área, el Mar Menor. Lo que se estaba estudiando ahí eran la presencia o la probabilidad de que hubiera elasmobranquios. O sea, a mí aprender esta palabra es una de las cosas que más me ha gustado. Los elasmobranquios en realidad son unos tiburones chiquitines que son muy sensibles a las condiciones del agua. Entonces, lo bueno que tiene estudiar a los elasmobranquios es que si hay, el agua está en buenas condiciones. Y si no hay, es que el agua está en malas condiciones. Entonces, se utilizan como un medidor de la calidad del agua en el Mar Menor en concreto. Entonces, ahí tenemos la probabilidad de encontrar elasmobranquios en distintas áreas. Y como veis, cerquita de la costa es un poquito más difícil y esto se ha ido confirmando a lo largo del tiempo. La calidad del agua en el Mar Menor, bueno, no, ya sabéis cómo va. La otra es merluza. Aquí también el nombre en latín también es muy bonito, Merlucium mirlucius, que parece un
de esto de Harry Potter, ¿no? Un hechizo. Y bueno, ahí lo que se estaba midiendo realmente era la cantidad de merluza que se estaba. Ya no es la probabilidad de que haya merluza, sino la cantidad de merluza. Esto permite establecer en qué momento se puede pescar merluza y en qué momentos no se puede pescar merluza, ¿vale? Además, aquí utilizamos datos de pues, la temperatura del agua, de el otro tipo de peces que hay, y vemos un poco cómo influyen todas esas variables, aparte del espacio, cómo influyen en la cantidad de peces que podemos encontrar de las especies que sean, ¿vale? Luego, otro de los aspectos que es muy importante es no salir a la calle ahora mismo. Si queréis veniros para acá, porque es que yo os estoy viendo ahí y digo, vais a mojar. Bueno, yo os doy la chapa y así no os mojáis, ya está. Bueno, otro aspecto muy importante que necesitamos conocer es hablar de deportes, ¿no? A ver, tú llegas al bar, llegas a la facultad por la mañana, llegas a tu trabajo y oye, si sabes un poco de deporte siempre va bien. Sobre todo, hombre, había que rendir un homenaje a nuestras chicas del relevo que han hecho unos tiempos espectaculares. Bueno, en todos los deportes, incluido en el atletismo, una de las cosas que es fundamental es saber los datos sobre cómo trabajan tus rivales. Si sabes cómo se comportan, qué tipo de tiempos tienen, qué entrenamientos hacen, cómo van mejorando en el tiempo, todo eso nos puede ayudar para aprender. Traigo un ejemplo que no es de atletismo, pero que me gusta mucho contar. Este es de baloncesto. Y veréis que van pasando los años, va de 2011 hasta 2016, y son la cantidad, digamos que es un mapa de calor, que es como se llaman, igual que los que hemos visto antes, es un mapa de calor que nos indica la probabilidad de encestar de este jugador desde distintos puntos. Y lo que vamos viendo es cómo ha evolucionado este jugador a lo largo del tiempo, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que estamos viendo es que este jugador cada vez más va tirando de triple, va mejorando en su tiro de triple, ¿vale? Y no sé si a alguien le gusta el baloncesto y podría decirme quién es. No, pues los chiquillos en los institutos, Óscar, me lo aciertan siempre. Así es que... No. Stephen Curry. Curry era un jugador que luego esto yo lo he aprendido dando charlas porque los chiquillos y las chiquillas te cuentan un montón de cosas muy interesantes, se aprende mucho. Y una de las cosas que me decían es que este jugador era como muy bajito para los compañeros que tenía y que cuando llegaba jugaba en todo el área pero no era bueno en ningún sitio en específico, que es lo que pasa al principio. Entonces al final lo que fueron haciendo es entrenarle para que fuera bueno de triple. Entonces es verdad que cuando se metía en el área no tenía posibilidades, pero cuando estaba jugando de triple sí. Claro, dice, bueno, esto es una cosa que si yo sé un poco de baloncesto y lo veo en la cancha, sé cómo funciona. Pero claro, para otro equipo, ver cómo ha ido evolucionando es una fuente de inspiración al menos para también entrenar a sus jugadores y a sus jugadoras de esa manera. Y cambió la práctica del baloncesto y a partir de ese momento muchos equipos entrenaron a algunos de sus jugadores para que tiraran de triple y pudieran competir en las mismas condiciones que Stephen Curry. Este es patrimonio de aquí. He tapado el nombre del equipo porque me sabía muy mal lo mal que lo pasó en esta ocasión, porque ese es su campo, su zona del campo. Y como veis, el mapa de calor no salieron de su zona de campo en todo el partido. ¡Mierda! Me he dejado al Manchester Atlético de Madrid, pobre Atlético de Madrid. Bueno, pues nada, no se lo contéis a nadie, ¿vale? Bueno, el caso era para saber si estabais atentos simplemente, ¿eh? Bueno, la cuestión es que aquí hay una cosa que, de lo que he dicho al principio, estos son datos. Aquí no hay realmente lo que llamamos una inferencia, no hay un análisis de la incertidumbre. Solo estoy pintando, al igual que pasaba con Stephen Curry, solamente estoy pintando lo que observo en el momento.
Esto es extrapolable. En el caso de Carrie tenemos varios años y lo que hemos visto es su evolución. Y sí que se hace ese mapa de calor en el que un poco se ve cuáles son los diferentes sitios y se ve que se hace como una interpolación de la probabilidad que hay en los distintos sitios. Así que se hace un poco análisis de la incertidumbre. Pero aquí no. Aquí es simplemente dónde han estado más o menos los jugadores. Y hablamos muchísimo de estadísticas de este tipo en cualquier deporte. Yo lo que quiero contaros es que además en el deporte hay toda un área que se llama Sports Analytics, en el que vamos más allá de simplemente hacer este análisis de datos. Y quería contaros un ejemplo de unos compañeros, estos no son de nuestro grupo de investigación, pero sí son compañeros dentro de la Red Nacional de Bioestadística, que trabajan en colaboración con el Athletic de Bilbao. Y aquí lo que están haciendo es analizar cómo influye el crecimiento de los niños y niñas que están en la cantera en la probabilidad de que se lesionen en el futuro. Fijaros, si os enseño esta gráfica, básicamente lo que estamos viendo aquí es la velocidad de crecimiento, ¿vale? No es la altura que alcanzan, porque si fuera la altura que alcanzan mal, porque luego bajan y no, a ver, bajamos un poco de altura, pero no tanto. Aquí lo que estamos viendo es la velocidad a la que crecen, ¿vale? Entonces, cuando más arriba está la curva, más rápido están creciendo. El famoso estirón, ¿vale? Entonces, el estirón estaría en los picos de arriba. Y si os fijáis, se pueden distinguir como tres grandes grupos de niños y niñas. Los que crecen antes de los 13, los que crecen entre los 13 y los 14, los que pegan el estirón, vamos a decir, entre los 13 y los 14, y los que pegan el estirón después de los 14. Pues cuando hacemos un poco esa comparación de cuándo pegan el estirón, si vamos a compararlo con las lesiones que tienen, lo que vemos es que dependiendo de si han dado el estirón antes, en el momento o después, las lesiones son distintas y la probabilidad de cada una de ellas también lo es. Esto, claro, es fundamental para un equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, porque para lo que sirve es para decidir cómo entrenar a un jugador o jugadora dependiendo de en qué etapa ha dado el estirón, o si lo ha dado ya o todavía no lo ha dado, y fortalecer las zonas que pueden llevar a una mayor probabilidad de lesión, ¿vale? En definitiva, todo lo que hemos estado viendo consiste en dar respuestas generalizables a partir de datos concretos, a partir de muestras, poder generalizar, entender la incertidumbre a través de la estadística. Lo que pasa es que es cierto que eso de los datos a secas no solo nos lo dan cuando hablamos de deporte. Datos a secas nos dan en un montón de escenarios distintos. Y uno de ellos, por ejemplo, pues es en la prensa o es en nuestro día a día cuando nos relacionamos con gente que de repente nos da un dato que nos puede parecer información, pero que a lo mejor no lo es tanto. Y a veces nos pasan cosas como esta. De repente nos dicen que el 25% de la población tiene obesidad. Yo quiero que os fijéis aquí en dos cosas. Primero, población. Ya nos están haciendo creer que es toda la población, pero estos son datos que no tienen por qué representar a qué población. Hablamos de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de niños, hablamos de adultos. ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, cuando nos ponga población, tenemos que ser muy críticos sobre qué se refieren cuando hablamos de población, a quién están representando esos datos y qué se puede inferir. Pero luego, además, no sé si habéis contado el número de personas obesas que aparecen ahí. 3 de 10, hasta donde yo sé, a mí contar se me da muy mal, pero 3 de 10 hasta donde yo sé un 30%, y ahí aparece un 25%. Esto se llama pictograma. Y una de las cosas que le pasa es que, bueno, hay que llevar mucho cuidado cuando se hace, que había sido muy fácil de 5 poner 2 o alguna cosa así, o poner unos cuantos más y pintar el 25 realmente, yo qué sé, pero no así. Además, fijaros bien, porque los rojos son obesos y ocupan más espacio. Por tanto, todavía parece más de un 30 en cuanto al espacio que ocupan. Luego está el tema de cuántas veces se ha curado ya el Alzheimer, la diabetes. Hay un test de saliva que detecta el cáncer sin pensárselo. Bueno,
hasta que leemos la letra pequeña del artículo científico, porque a veces el artículo en prensa ni siquiera está. Y en el artículo científico dice que se ha probado en 7 ratones. Que dice, pues no sé yo si que en 7 ratones se detecte el cáncer en saliva tiene algo que ver con las personas y la realidad. Este artículo de Pampa García Molina es buenísimo, en el que cuenta un poco cuáles son esas cosas en las que nos tenemos que fijar cuando van a contarnos un artículo científico para que no nos la cuelen, por ejemplo, con los ratones. Luego está la maravillosa nave del misterio, en la que se aprende muchísimo. ¿Conocéis a Iker Jiménez? Imagino. No sé cuánto confiáis en él. Me alegro. Este gráfico fue uno de los que presentó en su programa para intentar convencernos de que no había cambio climático. ¿Vale? Bueno, tú ves las barras, todas las barras están casi a la misma altura, se supone que es la temperatura media, y tú las ves todas ahí, todas igualitas, y dices, pues es verdad que igual no ha ido aumentando la temperatura. Tenemos datos desde 1961 hasta 2021, o sea que hay una ristra de datos bastante importante. Y entonces hay que fijarse en la escala en la que lo estamos pintando. Vamos a verla. Vamos desde 0 hasta 16. Os digo, estamos pintando temperatura media. ¿Qué temperatura media hay en verano en Granada? 40. ¿No? Vale. ¿Qué temperatura tendríais que tener en invierno para que fuera posible alcanzar una temperatura media de 0 grados? Menos 40. Y en la Antártida no estamos todavía. Bueno, hay quien dice que con un holograma te metes en la Antártida o algo así. Bueno, da igual, no hagáis mucho caso. El caso es que este gráfico tiene dos problemas. El primero es pintar temperaturas, que es una serie temporal, pintarlas con barras. Se suele pintar la cantidad de agua. Cuando veis un climograma, en los climogramas la cantidad de agua sí que se suele pintar con una barra, porque al final es como llenar la barra de agua. Entonces tiene un poco de sentido. Pero cuando hablamos de temperatura y de temperatura en el tiempo, las barras no son una buena manera de hacerlo. Y sobre todo, unas barras cuyo eje empiece en 0, cuando el 0 no tiene ningún sentido al hablar de temperatura. Este sería un gráfico un poco más adecuado, es un gráfico de línea en el que vemos pues la evolución, y aquí sí que podemos apreciar cierta tendencia creciente, ¿vale? Entonces, bueno, mejor este. Luego está los gráficos en escalera, que me gusta llamarlos a mí, donde tú pones ahí unas barras en escalera y luego pones encima los números que te da la gana. ¿Qué más da? Esto lo hicieron con las elecciones en Chile, que fue brutal, porque a la ganadora le habían puesto la barra más baja. Yo creo que tenían hecho, pues antes no querían que ganase o algo, y entonces le pusieron la barra más baja. Bueno, en fin. Esto es un gráfico que se sacó durante un debate electoral, donde se decía que el gasto social había sido creciente, pero si os fijáis en las barras intermedias, pues esto es realmente como debería ser ese gráfico, ¿vale? Entonces, bueno, creciente, con sus altibajos, ¿vale? Que igual puedes contar que es creciente, si es que no hace falta engañar, ¿vale? Igual las cosas van bien. Luego este a mí me encanta. Este es una maravilla de la NBC, en el que cómo de preocupados estáis por el virus del Zika. Mucho, un 34%, pero claro, la barra, pues algo, un 28%, no hay barra. No sé cuál es el comienzo del eje. No hay eje. Eso es una de las cosas que hay que fijarse siempre. No hay eje, ¿vale? No hay escala real. Y luego el nada, un 13% con esa barra. Yo al principio pensé, se han equivocado, y del 100% las cuento al revés. Pero la del 28 y el 34 y el 25 no... Bueno, yo qué sé. No sé qué estaría pensando quién lo hizo. Y no voy a decir el becario, porque está mal echarle las culpas al becario de todo, ¿vale? Este sería un poco como tendría que ser el gráfico, de verdad. Y luego, el problema es que muchas veces nos cuentan datos que parecen totalmente creíbles, sacados de algún sitio, y que nos hacen dudar sobre las personas que viven con nosotros y que viven para poder comer, y que trabajan para poder comer, y que hacen todo igual que el resto. Cuando nos dicen que el 70% de los extranjeros que viven en España no cotizan, nos asustan, y parece que, bueno, pues que han venido a quitarnos lo que es nuestro.
Pero cuando vamos a mirar los datos en detalle, resulta que estos son datos que he cogido yo en el INE y en la Seguridad Social, cogidos en el mismo periodo de tiempo, porque estas son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es la fuente de los datos? ¿Pertenecen al mismo periodo de tiempo los datos de cotización y los datos de población, por ejemplo? En este caso están escogidos del mismo periodo, 31 de diciembre de 2023 en el caso de datos de cotización de la Seguridad Social, y los datos de población del INE al 1 de enero de 2024, que pertenecen al mismo periodo, ¿vale? Al año 2023. Y si miramos cuál es el porcentaje de personas que cotizan, observamos que tenemos un casi un 43% entre los españoles y un 40, casi un 41, un 40,7% entre la población extranjera. Es decir, que el porcentaje de personas que cotizan entre los españoles y entre los extranjeros es muy similar. Y cuando hablamos de estos porcentajes, estos tienen además una trampa más, porque podría parecer que cotizamos poco. Pero es que aquí estamos contando a toda la población, niños incluidos. Cuando además esto lo pormenorizamos a colectivos concretos, como por ejemplo los marroquíes, sobre quien se ha hecho mucha sangre con esto, lo que vemos es que el porcentaje está en torno a un 38, si no recuerdo mal, ¿vale? No lo tomé pero en torno al 38, que es todavía un poco más bajo. ¿Qué es lo que está reflejando eso? Lo único que está reflejando es la composición de esa población. Son poblaciones donde hay muchos más niños y donde, por cuestiones culturales o de decisiones personales o de lo que sea, las mujeres muchas veces se quedan en casa. De manera que lo que están demostrando no es que no coticen quienes trabajan, sino simplemente que la población tiene unas características distintas. Y esto son cosas que cuando nos dan datos, cuando nos ofrecen datos que pueden parecer fáciles y que la fuente puede ser fiable, no nos podemos fiar realmente porque tienen estas connotaciones detrás y hay mucho que mirar. Y vamos, yo os he dicho que la IA, había que hablar de la IA. Vamos a por un ejemplo de la IA. ChatGPT también nos da datos y nos da cosas guays y te redacta un texto rápido y demás. Podemos coger una imagen y etiquetarla y saber qué hay en la imagen y está muy bien. Pero, ¿qué datos son los que se han utilizado para alimentar a esa inteligencia artificial? ¿Con qué datos está construyendo esa respuesta que te da? Y para enseñaros un poco qué es lo que pasa con esos datos, traigo un ejemplo de Ujú Agudo y Carlos G. Liberal, que pertenecen a una consultora que se llama Bicolabs, en la que estuvieron haciendo un análisis que podéis ver publicado en el Automágico Traje del Emperador, que merece muchísimo la pena leer completo, en el que lo que hacen es analizar qué etiquetas pone una inteligencia artificial de las que etiqueta imágenes, qué etiquetas pone a una foto, ¿vale? Aquí se han escogido aquellas que tenían una probabilidad de ser una etiqueta dentro de esa imagen mayor del 50%, ¿vale? Entonces, lo primero que detecta es que hay una persona humana. Y por suerte, persona y humana con la misma probabilidad, que yo siempre digo que esto es una cosa que me gusta, un 97% para las dos cosas. En la tercera posición ya aparece una referencia al sexo de esta persona, ¿vale? Aparece female, ¿vale? Seguimos y aparece disfraz, cara, aparato, ropa y vuelve a aparecer una referencia al género chica. Y seguimos y aparece cleaning, aparece limpieza por supuesto, aparece enfermera y acaba por aparecer, lo de enfermera no sé dónde lo ha sacado, veo cara, yo tampoco sé de dónde, pero bueno, lleva una escoba, las enfermeras llevan escoba, todo el mundo lo sabe. Y luego woman otra vez, ¿vale? Hasta 3 veces. Más enfermera que mujer. Pero es chica y es femenina. Entonces, ¿qué más quieres? Pero cambiémosle en la cara. Solo la cara. Ahora es más probable que sea persona humana. Un 1,3%, pero es un poco más probable que sea persona humana. Para llegar a la etiqueta hombre tenemos que esperarnos hasta la quinta posición con una probabilidad de un 78%, cuando antes la teníamos en la tercera con un 80 y pico, ¿vale? Ropa aparece otra vez, aparato, trabajador y estudiante.
pero no limpia. Lleva una escoba, pero debe ser para estudiar. Enfermería. Porque tampoco aparece, entonces no es enfermero todavía. Bueno, como veis, no deja de suceder que cuando hacemos el paso de los datos a esa inferencia de la que os he hablado todo el rato, tenemos que tener muy en cuenta la incertidumbre que tienen esos datos. Tenemos que pensar en cuáles son los sesgos que están implícitos en los datos que tenemos. Y no podemos dejar de pensar que, al fin y al cabo, las imágenes que en nuestra sociedad hemos ido generando a lo largo de los años no dejan de ser un reflejo de nuestra sociedad. Si yo quiero etiquetar una imagen sin llevarme por delante ese reflejo de la sociedad, tengo que tener en cuenta esto y tengo que elegir bien qué fotografías quiero para alimentar esa inteligencia artificial. Y pasa lo mismo con los textos con los que yo les doy, con los que yo entreno a un modelo de lenguaje como ChatGPT o cualquier otro, ¿vale? Así que no queda otra que, si este mundo incierto quieres abrazar, pues un poco de estadística deberás dominar. Y con este pareado, muchas gracias por escucharme. No. Hola. Sí, ahora ya, que lo había apagado. Claro, sí se apaga. Genial, Anabel. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a todos, que con la que está cayendo estéis aquí como unos campeones y campeonas. ¿Alguna pregunta para Anabel? Sí, Clara. Yo tengo una. ¿Qué te lleva a ti a dedicar tu vida a los números, las probabilidades, las estadísticas y, sobre todo, a intentar concienciar o, no sé, o divulgar en torno a esto para que seamos un poquito menos zopencos? A ver, gracias por la pregunta. Siempre está un poco loca. No, por ahí no. No, bueno, yo empecé a dedicarme a las matemáticas porque una de las cosas que tenía en mente era ser docente. Era lo primero. Lo que pasa es que cuando estaba estudiando matemáticas, cuando ya estaba en la carrera, empecé a conocer la estadística, me empezó a gustar mucho, y además un día vinieron a clase y nos contaron, nos hicieron una charla sobre cosas que se podían hacer con estadística. Era enfocada a las finanzas, y a mí las finanzas no me van mucho, pero es verdad que le vi la utilidad más allá, la aplicación más allá, y dije, ostras, pues esto me gusta la idea. Y empecé a interesarme más por la estadística y tal. Y entonces descubrí la verdadera maravilla que tiene la estadística. Y es que yo he podido trabajar y aprender de todos estos temas que he contado aquí. He trabajado en cosas de deporte, de biología, de física, de ciencias del mar, de medio ambiente, con plantas, y es tan bonito aprender de todas esas cosas, que mi profesión me flipa por eso, me encanta. Y luego lo de divulgar es porque yo llegó un momento que dije, es que no se nos ve. Que no es que yo quiera que se nos vea como tal, pero todas estas cosas, si no se nos ve, no se entienden o no se... Bueno, pues caemos en muchos errores. Y recuerdo perfectamente el día que dije, quiero empezar a divulgar, y además lo cuento en el libro también. Estaba escuchando en la radio Julián La Onda, y estaban contando sobre los stents. No sé si habéis oído hablar. Los stents son estas mallas elásticas que ayudan a abrir las venas, tal, para cuando hay un trombo. Y empezó a hablar del ensayo clínico, con la experta que tenían allí, empezó a hablar del ensayo clínico que se había hecho para probar que esos stents funcionaban realmente. Y yo lo único que escuchaba allí era, eso ha sido estadística, eso ha sido una estadística, eso se ha hecho un diseño experimental, ahí se ha tenido que encontrar el número de muestras, se ha tenido que contemplar la incertidumbre, pero nadie en ningún momento de toda la entrevista habló de los estadísticos y las estadísticas que hay detrás. Entonces dije, una de dos, o no se ha hecho con estadísticos y estadísticas, entonces igual está mal hecho y no quiero que me pongan un stent, o sí que se ha hecho bien y lo que pasa es que falta contarlo. Y dije, bueno, pues hay que contarlo más. Y luego es que además da mucho juego, todo lo de las gráficas y estas cosas, hay que contarlo más. Venga, ¿alguna preguntilla más para Anabel? Yo te quiero preguntar una, porque soy ahora, bueno, he leído un poquillo sobre ello y me interesa mucho. ¿Qué es los cisnes negros?
esos eventos que se salen, que son ya la incertidumbre de la incertidumbre, o sea, se salen completamente y es imposible. Bueno, un cisne negro es un evento que no en ningún momento esperas absolutamente bajo ninguna estadística. ¿Cómo se gestionan los cisnes negros? Claro, esto es un problema que va en la esencia de la filosofía de la estadística. De la filosofía de la vida en general. Cuando nosotros estamos pensando en cómo calcular la probabilidad de algo, la manera natural de hacerlo es ver cuántas veces se ha repetido ese evento, ¿vale? Entonces, lo normal es que yo cuente cuántas veces he visto el suceso en general, cuántas veces ha pasado y ya está. Pero ¿qué pasa si es algo que no se ha observado nunca? Y ese no se ha observado nunca puede ser por muchos motivos, porque en realidad no vemos todo, porque no se han dado las condiciones para que eso pase, o, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar en este sentido el ejemplo de cuando se empezaron a volar los primeros vuelos comerciales. Las compañías de seguros necesitaban saber cuál era la probabilidad de que un avión tuviera un accidente, pero no había habido vuelos comerciales hasta ese momento, no se había estrellado ningún avión. Entonces, ¿cómo calculan la probabilidad de que se estrelle un avión comercial si no ha habido nunca un vuelo de un avión comercial? Pero puedes esperar que alguna vez pase. Sería ese cisne negro, ¿no? En el sentido de que es algo que nunca lo has visto, que puedes pensar que no va a pasar nunca, pero en realidad puede estar ahí. Entonces ahí cambia, cuando eso empieza a pasar, cambia un poco la filosofía de cómo interpretamos la probabilidad. Y a veces la probabilidad tiene que estar basada en que no hay nada que sea imposible, ¿no? Hay cosas a las que podemos darle una probabilidad, aunque sea relativamente pequeña, y que a lo mejor pueden suceder en algún momento. De hecho, el término cisne negro en estadística se utiliza para muchas cosas. Una es para esa, pero otra, por ejemplo, que utilizamos, y que es una cosa curiosa y que nos rompe los esquemas muchas veces, es que hablamos de, por ejemplo, imaginar que estamos hablando de la altura, ¿vale? Y decimos, ¿cuál es la probabilidad de que la altura media sea 1,73 centímetros, o sea, 1,73 m. Bueno, pues la probabilidad de que sea 1,73 centímetros exactamente es 0. Y es un cisne negro porque es algo que no esperas observar. Y dice, ¿cómo no va a ser 1,73? No, claro, ¿por qué pensamos que es? Porque lo que tenemos son metros que no son del todo precisos y que lo que acaban midiendo es entre 1,72 y 1,74, pues lo que hay ahí en medio es 1,73. Pero en realidad tú estás midiendo casi un espectro, ¿no? Entre varios valores. Sin embargo, si yo voy a algo mucho más preciso, pues ya no será 1,73, sino será 1,734,7, y si voy a algo más preciso todavía, será todavía un número mayor. Eso también lo llamamos cisne negro, y son la mayoría de las hipótesis que tenemos en ciencia tienen que ver con algo es igual a un valor o es distinto. Claro, ¿qué significa distinto? Ahí, ¿no? Y entonces esa hipótesis de es igual es lo que llamamos un cisne negro. Y ahí lo que utilizamos es eso, pues la probabilidad ya no es cuándo pasa frente a cuántas veces lo observamos, sino que es algo más filosófico, es una probabilidad que ponemos nosotros subjetivamente, que esto ha creado mucha controversia, y si tú pones esta probabilidad subjetiva, te conviertes automáticamente en estadístico bayesiano y te vienes a mi mundo. Y porque cuando ponemos la probabilidad en base a la frecuencia lo llamamos frecuentista, y cuando hablamos de la probabilidad es bayesiano. Así que eso. ¿Alguna preguntilla más? Pues os voy a pedir un fuerte aplauso, pero ahora esperad, que os lanzáis. Voy a pedir un fuerte aplauso para Anabel y para Chus, como siempre, pero antes, porque luego, pues sí, a las 8 nosotros vamos a tirar para adelante. Nosotros tiramos para adelante, aquí de Show Must Go On, ¿vale? Y tenemos a las furias, que han traído la furia meteorológica, tenemos un podcast, va a ser historia de los podcasts, porque o es un éxito increíble o acaba hoy, no sabemos, así que en cualquier caso va a ser historia y podéis ser testigos de ello. Y ahora sí, un fortísimo aplauso para Anabel Forte y para Chus, que siempre está al quite.